por la invitación. Para mí un placer siempre compartir un poquito de la ciencia que hacemos acá en La Serena, en particular en el grupo que en estos últimos 4 años pues estuve tratando de armar con algunos estudiantes de magíster, de doctorado y un par de postdocs también, y que se engloba un poco en un proyecto Fondesit que tengo hace un par de años. Este ya es el tercer año de ejecución, y que trata de conectar un poco las observaciones del universo alto redshift con lo que podemos aprender de los análogos locales de estas galaxias más primitivas, en particular de aquellas galaxias jóvenes que están formando estrellas a un ritmo muy alto y que por esa razón tienen líneas de emisión muy extremas en sus espectros. Estas son las que llamamos las Extreme Mission Line Galaxies, que son como estas que les muestro acá en estas dos imágenes. Acá tienen a la derecha una real, tomada con el HST, una galaxia local, una galaxia enana, que está formando una gran cantidad de estrellas y que posee un montón de cúmulos estelares muy jóvenes y gas ionizado que rodea todas estas regiones, y que de alguna manera reproduce las propiedades locales, físicas, sobre todo en lo que tiene que ver al gas ionizado, de las galaxias que empezamos ahora a observar a más alto redshift, como esta ilustración que les muestro acá a la izquierda, que es una galaxia, es la ilustración de CR7, que no es cristiano, pero es el nombre que le pusieron a esta galaxia Redshift 7, que se descubrió hace unos años atrás, y que es un potente emisor de Lyman alfa, que creemos que representa de alguna manera pues un prototipo o una galaxia del estilo de las que lideraron la reionización del universo en esa época cosmológica. Entonces, lo que voy a contarles hoy es un poco, voy a empezar por algunas preguntas que están abiertas y que motivan de alguna manera esta charla, y también conectan con el desarrollo de estos nuevos telescopios, observatorios como el Webb, y que son importantes para entender la evolución galáctica desde el inicio de las primeras épocas cosmológicas. Después me voy a meter un poquito más con estas galaxias particulares que denominamos Extreme Mission Line Galaxies, empezando por aquellas que vemos en el universo lejano y continuando con los análogos que podemos encontrar a más bajo redshift, y sobre todo focalizando un poco en qué tipo de estudios observacionales utilizamos para aprender un poco más y prepararnos para estudiar estas galaxias más lejanas, que son más complicadas de analizar. Y después, al final de la charla, voy a tratar de introducir los primeros resultados. Ahí el corrector me jugó una mala pasada, no es de ionization, es re-ionization. Pero bueno, son las galaxias que reionizaron el universo, que se están empezando a estudiar y a ver en gran número con los programas los primeros programas del Webb, en particular tanto con NIRCam como con NIRSPEC, que son los dos instrumentos tanto de imagen como de espectroscopía multiobjeto IFU en el infrarrojo cercano. Entonces, bueno, los primeros temas, lo primero es comentar un poco las grandes preguntas, ¿no? Como saben, una de las motivaciones fundamentales para construir este observatorio Webb, y también para los telescopios, muchos telescopios terrestres de los gigantes, de los grandes, el DLT y otros, es tratar de entender pues las primeras etapas cosmológicas, el primer billón de años del universo, ¿no? Los primeros miles de millones de años del universo, donde se da esta transición, la última de las transiciones importantes entre la época en la que el universo era completamente opaco a la radiación, a la época de la reionización, donde estos fotones que eventualmente
escapan de las primeras estrellas y de las primeras galaxias, logran hacer este universo transparente y visible, y a partir de ahí entender un poco qué requisitos, a partir de las propiedades físicas de estas galaxias, qué requisitos necesitamos para entender este proceso, en particular entender la producción de estos fotones ionizantes y cómo se las ingeniaron para escapar de estas primeras galaxias, es una de las preguntas fundamentales. La otra es cómo las primeras fases evolutivas de las galaxias, de estas primeras galaxias, lograron ensamblar la masa que después, a lo largo de las subsiguientes etapas cosmológicas, pues formaron sus estructuras, sus discos, y cómo, sobre todo, evolucionaron los metales, cómo la formación estelar y el feedback de estas galaxias, de estas etapas, primeras etapas de la evolución galáctica, pues moldearon un poco esa evolución química también. La otra pregunta importante, bueno, que tiene que ver con esto, es más allá de la época de la reionización, en lo que llamamos el Cosmic Noon, o el atardecer cósmico, donde la gran mayoría de la masa de las galaxias que vemos en la actualidad se formó. Queremos entender también cuáles fueron los mecanismos principales que lideraron un poco y que regularon ese crecimiento acelerado que se observan en las galaxias en esas épocas, a Redshift 2, 3. Y para eso, bueno, pues necesitamos entender procesos como la formación estelar masiva, los procesos de acreción, de merging, y la retroalimentación que esto genera en el medio. Y para ello, bueno, pues necesitamos poner restricciones observacionales, tanto de estudios estadísticos, digamos, con grandes cantidades de objetos, hasta estudios un poco más detallados de la física de estos objetos, que hoy por hoy con las observaciones que se disponen son posibles, ¿no? Entonces, bueno, tratar de, sobre todo, poner restricciones a la historia de formación estelar, a las abundancias químicas, a la cinemática, y a la estructura de estas galaxias es algo que hoy por hoy ya se puede hacer entre el universo local y el alto Redshift. Entonces, una de las estrategias que hasta el momento, digamos, nos ayudó un montón a tratar de ir preparándonos para este tipo de estudios es estudiar los análogos a bajo Redshift, locales, si es posible, de estas galaxias más primitivas. Estos análogos, por supuesto, son galaxias mucho más raras de encontrar, no son las galaxias que más abundan en el universo cercano, pero reproducen, como les voy a mostrar más adelante, bastante bien muchas de las propiedades que esperamos encontrar en estas primeras galaxias. Entonces, empezando por el tema de la reionización, entender este proceso, bueno, pues implica varias preguntas, resolver varias incógnitas. Por un lado, ¿qué tipo de objetos fueron los que lideraron este proceso? Todavía no está del todo muy bien establecido, pero digamos, todo apunta a que las galaxias son las responsables de liderar este proceso, en particular las galaxias con formación estelar muy activa, que eran muy numerosas en ese entonces. Como pueden ver acá, esta es una de las últimas estudios que investiga la evolución de la luminosity function, de la función de luminosidad en el ultravioleta, entre básicamente Redshift 2 y Redshift 10, y podemos ver cómo conforme nos vamos a alto Redshift, pues las galaxias menos luminosas, las galaxias menos masivas, pues toman un protagonismo en número muy importante, con lo cual este insumo, digamos, nos da a entender que posiblemente esa población de galaxias contribuye significativamente a la reionización. Ese resultado de la función de luminosidad, pues es uno de los términos que va en esta ecuación, que es, bueno, el número total de fotones ionizantes que necesitamos para reionizar el universo, es decir, para
contrastar, digamos, para balancear las recombinaciones, pues es función de esta densidad de galaxias, y multiplicado por este otro término, que es el producto del rate de fotones ionizantes, la eficiencia, digamos, de la producción de estos fotones, y la fracción de escape de fotones ionizantes, que son los fotones de la región del espectro del continuo de Lyman, por debajo de los 912 Armstrong, del reposo. Entonces, esa es la fracción, digamos, de fotones que logra escapar básicamente de estas regiones de formación estelar o de estas galaxias y llegar a reionizar el medio que rodea a estas. El rol de los cuásares o de los AGNs, o de los AGNs de baja luminosidad en esta época cosmológica también es otra de las preguntas que todavía quedan dando vueltas, si bien todo apunta a que las galaxias son las que lideran este proceso, tampoco se puede descartar que los AGNs, sobre todo en entornos, en los centros de esas burbujas iniciales que se empezaron a dar en esa época, pudieran haber objetos más luminosos, más masivos, que desarrollen este tipo de actividad y que puedan haber empezado a ionizar estas burbujas. Después todo el resto de emisores más débiles pues hayan completado el proceso. Pero todas estas son todas preguntas todavía que están relativamente abiertas, y hay mucho de esto que no se puede estudiar. Digamos, de estas tres propiedades que vemos acá, tanto la función de luminosidad como el rate de fotones ionizantes, el C-ion se pueden medir a alto redshift. Lo que no se puede medir a alto redshift, lamentablemente, es la fracción de escape de los fotones ionizantes, porque el medio intergaláctico en esa época es muy opaco. La transmisión del medio intergaláctico cae dramáticamente a redshift mayor que 4, entonces la detección directa de estos fotones pues es básicamente imposible, incluso con los telescopios más potentes que tenemos. Entonces la solución a este problema es tratar de poner restricciones a este parámetro a través de observaciones a menor redshift, es decir, a redshift menor que 4, tratar de buscar estos emisores de Lyman continuo donde se pueda medir directamente esta cantidad. Entonces esto se ha venido haciendo en los últimos años, ahora voy a mostrar algunos ejemplos, y esto nos permite de alguna manera establecer indicadores indirectos que nos puedan servir a alto redshift para poder entender un poco cómo, qué cantidad de fotones escapan, qué porcentaje, si es suficiente o no para satisfacer los modelos que explican la reionización. Para ello hay que entender un poco también las propiedades de las galaxias alto redshift. Las galaxias alto redshift se han venido estudiando en los últimos 20 años o más, incluso con los observatorios desde Tierra y con el telescopio espacial, y se ha progresado muchísimo hasta la época de la reionización, básicamente caracterizando las poblaciones de galaxias, en particular aquellas galaxias que son emisoras, que están formando estrellas a altos ritmos y que tienen líneas de emisión en sus espectros, con lo cual confirmar sus redshift y además hacer un poco de física con ellas. Y se ha visto que conforme uno se va a alto redshift, pues las líneas de emisión son cada vez más potentes, las tasas de formación estelar específica también. Los tamaños de estas galaxias se hacen cada vez más compactos, son galaxias más primitivas, donde tienen mayor concentración de esta formación estelar, y el espectro tiende a ser más duro, ¿sí? Tiende a tener campos de radiación más intensos y metalicidades mucho menores. La cantidad de metales todavía no es tan abundante como en épocas cosmológicas más recientes. Entonces, bueno, pues las distribuciones espectrales de energía son muy azules, tienen estos rasgos que nos muestran la presencia de líneas de emisión muy intensas, con hachos equivalentes pues, de hasta 1000 angstroms o más, que indican una formación estelar muy joven y esos campos de radiación, esa ionización muy intensa.
esfuerzos casi heroicos, ¿no? de conseguir espectroscopía de calidad con observatorios como el Keck o como el VLT o Gemini. En estos últimos años, pues han logrado dar con la caracterización o encontrar estos objetos, muchas veces no solo con la emisión del Lyman alfa, que muchas veces a alto redshift pues se ve también atenuada por ese medio intergaláctico más opaco, pero sí la emisión de otras especies, de otros iones, el carbono, el oxígeno, que nos dan trazadores de tanto temperaturas, densidades o grado de ionización de estas galaxias y que son posibles de identificar en objetos ya casi hasta redshift 8. Entonces, estas son el tipo de líneas de emisión, en este caso del ultravioleta, pero también en el óptico, que ahora mismo con el telescopio Webb, por ejemplo, pues se van a detectar casi rutinariamente y se van a poder estudiar para caracterizar y hacer física con estos objetos. A redshift un poco más intermedio, redshift 2, 3, han habido también muchísimos surveys que han intentado caracterizar este tipo de objetos, buscando análogos a estas galaxias más lejanas, a estas primeras galaxias. Algunos de ellos se los muestro aquí, algunos de la propia cosecha, emisores de Lyman alfa muy intensos, que también presentan líneas de emisión en el ultravioleta con anchos equivalentes muy altos, carbono 3 en particular, es una de, aparte de Lyman alfa, es otra de las líneas principales que se pueden utilizar para identificar estos objetos. Y otras líneas más débiles, algunas con información crucial, como les decía antes, como la línea de oxígeno 3, que da información sobre las temperaturas a las que está el gas ionizado en estas galaxias. Este tipo de galaxias son en general muy compactas, del estilo Green Pea, que les solemos llamar también por la analogía con aquellas que están a más bajo redshift, que después les voy a mostrar, con tamaños por debajo en general del kiloparsec, tamaños característicos. Y bueno, muchas de estas galaxias, bueno, varias de estas galaxias se les pudo medir directamente esta fracción de escape de fotones ionizantes que les contaba antes, a través del telescopio espacial, en este rango de redshift en particular, redshift 3, o entre 2 y 3 es particularmente bueno para algunos de sus instrumentos, poder detectar con imagen pues esta emisión. Como ven acá, este es uno de los primeros emisores confirmados, Ion 2, a estos redshifts. Y bueno, como ven, el espectro, tanto el espectro ultravioleta acá a la derecha como el espectro óptico, pues muestra estas líneas de emisión tan intensas, ¿no? Carbono en el óptico, pues las líneas de recombinación clásicas, H-beta, H-alfa, y las líneas de oxígeno 3, que son las que dominan el espectro óptico en general. Entonces, bueno, una de estas, digamos, uno de los resultados de estas investigaciones ha sido de que, bueno, estos emisores de Lyman alfa tan intensos, que muestran básicamente una buena correlación con aquellos que esperamos encontrar, digamos, emitiendo también fotones del continuo de Lyman, ha permitido un poco estudiar un poco esa relación, ¿no? entre las propiedades de la emisión en Lyman alfa con las propiedades que dan lugar al escape de los fotones ionizantes, que están íntimamente ligados de alguna manera, y con observaciones por ahí con mayor resolución espectral, pues se ha podido modelar y estudiar con más detalle pues, la emisión de Lyman alfa en este tipo de objetos. Acá les muestro uno de los tantos resultados que hay en este sentido, donde se puede caracterizar pues, una muestra con datos de excelente calidad, una muestra de emisores Lyman alfa potentes, donde se ven estos rasgos típicos de los emisores también de continuo, que es básicamente que la línea de Lyman alfa tiene dos peaks, dos componentes, una al rojo, que es la que suele estar siempre, y otra que en general en la gran mayoría de las galaxias está atenuada, también la vemos en emisión, lo que llamamos el pic azul, que está pues, a velocidades más azules, digamos, de la sistémica que estaría Cáncer.
Entonces, bueno, este tipo de objetos pues se ha tratado de usar para calibrar justamente la ocurrencia de este escape de fotones y proponer modelos que logren explicarlo, ¿no? En general, este tipo de objetos pues, son objetos que emiten de esta manera en los primeros millones de años después del estallido de formación estelar que tienen, donde, bueno, básicamente el brote produce una gran cantidad de estrellas masivas. Todavía estas galaxias tienen muy poca cantidad de polvo, y en el medio interestelar pues se logran abrir ciertos canales por los cuales muchos de estos fotones pues logran escapar, a pesar de que, bueno, de que Lyman alfa pues, es una línea sensible al scattering y a la absorción, digamos, por el gas neutro. Pues estos canales de mayor transparencia, digamos, más ópticamente delgados, pues logran hacer el trabajo y gracias a eso podemos ver estas líneas. Cuando después estas estrellas evolucionan y llenan el medio con más polvo, o simplemente la densidad de columna del hidrógeno es mayor, pues estos fotones quedan encapsulados allí y este tipo de objetos pues ya no los vemos de esta forma. Entonces, bueno, pues estos emisores de Lyman alfa intensos, pues lo que vemos es que todavía a Redshift 2 son relativamente raros en la población general de galaxias con formación estelar, pero a medida que nos vamos acercando a la época de la reorganización deberían de ser más significativos. Haciendo básicamente esta conexión, hay también mencionar un par de estudios recientes donde se conecta básicamente con estos emisores intensos que además tienen la detección de continuo, de fotones ionizantes en el continuo de Lyman detectados y por ende su fracción de escape cuantificada, pues se ha comparado básicamente las propiedades de estos dos tipos de objetos. Acá en la derecha les muestro un stack de todos estos emisores que presentan escape de fotones ionizantes con una fracción de escape por encima o del orden del 20%, y pueden ver pues, la morfología que tiene la línea de Lyman alfa en contraste con aquellos emisores más débiles, con fracciones de escape menores al 5%. Entonces es importante mencionar que para que la reionización se complete, necesitamos fracciones de escape que sean relevantes, por encima del 5% en general, o entre el 5 y el 10% mínimo. Entonces, pues pueden ver las diferencias que hay en general en estos emisores más intensos, pues a la velocidad sistémica todavía la línea no tiene esta absorción característica que está presente en la mayoría de las galaxias con formación estelar, y además pues otra serie de rasgos espectrales diferentes. En general las líneas de emisión son mucho más prominentes en los emisores intensos que en los emisores más débiles, y esto puede tener que ver o se plantea un modelo muy simple de sincronización de alguna manera de la formación estelar o de la edad de esa formación, de ese brote de formación estelar reciente con la emisión de estos fotones y el posible escape. Entonces, básicamente al principio de este proceso, los primeros 2 millones de años después del brote de formación estelar, todavía las estrellas están en un cascarón, en una zona, digamos, donde la densidad de columna todavía es muy alta y los perfiles de Lyman alfa todavía están muy, muy atenuados. La producción de los fotones ionizantes es alta, pero la fracción de escape es baja. Después de eso, una vez que las estrellas masivas empiezan a soplar sus vientos, algunas a explotar como supernovas, empiezan a hacer un efecto de erosión en el medio interestelar que libera ciertos canales, presumiblemente ciertos huecos o agujeros por donde estos fotones empiezan a escapar. La producción de fotones sigue siendo muy alta y la fracción de escape en este caso pues es máxima. Después, una vez que estas estrellas pasaron los 10 millones de años y el efecto sobre todo de las supernovas que enriquecen el medio tanto con polvo como con metales, vuelve a generar el efecto contrario, es decir, empezar a cerrarle el camino a estos fotones ionizantes. La línea de Lyman alfa vuelve a sufrir otro cambio, ¿no?
tanto por los efectos del scattering como de la absorción. Y obviamente la producción de los fotones ionizantes va cayendo conforme la edad de las estrellas masivas pues va aumentando. Entonces, la gran mayoría de estos emisores de Lyman alfa intensos los observamos presumiblemente en esta etapa, ¿sí? Que es la etapa donde pues muchas de ellas pues podrían ser emisores también de fotones ionizantes, de Lyman continuo, digamos, aquellos donde se da esta fracción de escape más elevada. Esto se puede de alguna manera intentar probar con emisores de continuo más a bajo redshift, y los más, digamos, los candidatos ideales pues son los análogos locales que hemos usado durante muchos años para investigar estas galaxias a alto redshift, que son básicamente las galaxias compactas azules o las galaxias H2, que también en la literatura las van a encontrar como galaxias Green Pea, por esta apariencia que tienen muy compacta y con colores muy verdes. Verdes por la presencia de estas líneas de oxígeno tan prominentes en el espectro, digamos, de anchos equivalentes muy altos, y que se encuentran en este redshift, donde, bueno, pues en las imágenes aparecen con estos colores. Pero básicamente son galaxias compactas, muy compactas, galaxias de baja masa, donde se dan tasas de formación estelar muy altas, brotes muy jóvenes, ¿sí? Entonces, una gran fracción de la masa actual de la galaxia proviene de este brote tan reciente. Además, estas galaxias, bueno, pues gracias al telescopio espacial Hubble se ha podido observar con resolución espacial también en ultravioleta, donde pueden haber aquí, por ejemplo, realmente que son galaxias donde la formación estelar se dan en regiones de unos pocos cientos de parsecs. Y gracias a la espectroscopía con COS, con el espectrógrafo ultravioleta del Hubble, pues se ha podido observar con alta resolución espectral pues Lyman alfa, y estudiar un poco la fracción de escape de los fotones de Lyman alfa, que en general suele ser muy alta para estos objetos, ¿sí? Con estas líneas características muy similares a las que les mostré antes para los emisores estos a redshift intermedio, ¿sí? Con estos dos picos característicos, al azul y al rojo, que nos dan indicación de que una parte de estos fotones, de los fotones ionizantes, además de los fotones de Lyman alfa, pues escapan de estas regiones de formación estelar. Y esa confirmación vino pues unos años atrás, también con el instrumento COS, pues se pudo observar en la ventana que nos deja ver por debajo de los 900 Armstrong en reposo. Estas galaxias, al tener un poquito de redshift, pues son particularmente convenientes para observar esta ventana desde el telescopio espacial, y con observaciones relativamente profundas, pues se pudo determinar que básicamente había emisión en esta ventana, donde en la gran mayoría de las galaxias no la hay. Pues en estas galaxias sí que hay una emisión que no es residual, que es significativa, y que da lugar a fracciones de escape que pueden llegar, en los casos más extremos, hasta el 75%. Todas estas galaxias pues son galaxias pobres en metales, ¿sí? De abundancias del orden de entre el 10 y el 20% solar, tienen muy bajo contenido en polvo, o al menos la extinción es muy baja, y las tasas de formación estelar específicas también son muy altas. Con estos resultados, hace unos años atrás se planteó hacer un survey extenso buscando este tipo de objetos, pero con el objetivo de, básicamente, de cuantificar y de hacer un poco de estadística de estos emisores de continuo de Lyman, ampliando un poco la búsqueda no solo a los Green Pea, sino a una variedad de galaxias con formación estelar en el universo local, restringidas a este rango de redshift para el cual COS es particularmente útil, entre 0.2 y 0.4, y se planteó observar una muestra de 66 emisores que se sumaban a los que ya se habían detectado en estudios previos, con un criterio de selección pues bastante más amplio, sobre todo focalizado en los parámetros que en principio se creen que están más vinculados con el escape de los fotones, que es decir,
una alta grado de ionización, en este caso medido por el cociente entre O3 y O2, un color muy azul, ¿sí? Una pendiente de la sed en el rango ultravioleta pues muy azul, y una alta densidad superficial de formación estelar, una alta compacidad de los objetos. ¿Sí? Entonces, con estos tres criterios, pues se tomó una muestra bastante representativa, que pueden ver acá. Estas son las imágenes del HST, de COS, las imágenes de adquisición en ultravioleta lejano. Como pueden ver, pues las distintas morfologías de donde se da la formación estelar en estas galaxias. Algunas son un poco clumpy, otras son un clump, digamos, una región únicamente muy compacta, que no se resuelve, y otros casos que son regiones más difusas, más resueltas, con lo cual da pues, un poco de diversidad, digamos, a este tipo de estudios. Y con este survey, pues básicamente lo que hemos logrado es confirmar la detección de fotones del continuo de Lyman en 35 de estos 66 objetos, ¿sí? Que es más del 50% de ellos. Y algunos de estos objetos pues tienen fracciones de escape mayores al 5%, o sea que son relevantes cosmológicamente. Además, se le sumó a esta muestra pues 12 detecciones previas que venían de papers de otras colaboraciones, y bueno, y se publicó este primer artículo donde pueden encontrar todos los detalles del survey y bueno, y un poco la presentación de los primeros resultados, donde básicamente acá les resumo pues un poco los criterios, bueno, que tuvimos después para clasificar estas detecciones de acuerdo a la significancia de la detección, a la señal ruido y a la fracción de escape también. Acá pueden ver, por ejemplo, tres casos: el caso de una no detección, el caso de una detección marginal y una detección significativa. Esta es la ventanita. Imagino que ustedes pueden ver mi cursor, pero si no es así, díganme y les digo con más detalle. No, no lo vemos al cursor. No lo pueden ver. No. Vale. Bueno, pues acá a la derecha, en la columna de la izquierda, pero de la figura a la derecha, en el caso de la no detección, pues ven la ventanita por debajo de 1200 Armstrongs en longitud de onda observada, pues ven que no hay detección básicamente de fotones no hay flujo en esa parte del espectro. Esa es una no detección. En el caso de la detección marginal, pues la detección está entre 3 y 5 sigma, o entre 2 y 5 sigma, perdón. Y por arriba de 5 sigma las detecciones significativas, que son el caso más de la izquierda, ¿sí? Que mostramos ahí en el zoom en la parte inferior. Creo que hay una herramienta con un cursor acá en Google Meet, ahora no me acuerdo dónde. A ver. No sé si lo ves. Sí, ¿Te acordás dónde está el cursor este? No me acuerdo, lo estoy buscando ahora, pero... No, yo con mi mouse, botón derecho, no me hace nada, me cambia de ventana, me cambia de slide. Pero bueno, no se preocupen, yo los voy guiando con las palabras. Pero sí hay un cursor, tendríamos que ver. Si lo vemos, te avisamos. Vale, gracias. Bueno, y la figura de la izquierda, ahí pueden ver un poco la fracción de escape, perdón, el flujo de fotones del continuo de Lyman observado en función del redshift de los objetos. ¿Sí? Ahí pueden ver una distinción entre los objetos detectados, ¿sí? los emisores, que son los circulitos, y las no detecciones, que están como upper limits ahí. Entonces, básicamente, pues tenemos más o menos mitad de la muestra detectada, bien detectada, mitad de la muestra, pues, sin detección. Entonces, con esto podemos hacer una comparación de las propiedades físicas de estos objetos, de las detecciones y no detecciones, en función de su fracción de escape y de la significancia de esta detección, lo cual es muy importante para poder calibrar después las observaciones de alto redshift y ir a buscar estos emisores con mejor garantías al alto redshift utilizando sus propiedades físicas. Entonces, bueno, se hizo todo un análisis multidimensional utilizando pues, propiedades como la fracción de escape de Lyman alfa o las propiedades de Lyman alfa en general. Esto no se pudo hacer para todas las galaxias porque Lyman alfa no estaba detectada o no estaba observada con alta resolución para todas ellas, pero sí para muchas de ellas. Propiedades también como el grado de ionización, el ancho equivalente de las líneas de recombinación,
que está vinculado de alguna manera con la edad de los brotes y con la producción de los fotones ionizantes, o propiedades más globales como la compacidad o la tasa de formación estelar de las galaxias. En esta tabla que muestro acá a la derecha abajo, pueden ver indicado en rojo las principales propiedades que mejor correlacionan con la fracción de escape de fotones ionizantes. Hay tres columnas porque utilizamos tres distintos estimadores para esta fracción de escape. Una que es la observada, que es la de la izquierda, simplemente el cociente observado entre fotones ionizantes del continuo de Lyman y fotones no ionizantes por encima de 1000 Armstrong en reposo. La columna del centro, que es la fracción de escape absoluta, calculado a partir también de la inferencia a través de las líneas de recombinación, de H-beta en este caso, y la fracción de escape modelando el espectro completo de ultravioleta de estas galaxias. Es la otra manera de estimar esta fracción de escape, modelando la parte digamos, no ionizante del espectro. Y como pueden ver, en las cajas en rojo pues se ven los parámetros físicos que mejor correlacionan con estas fracciones de escape, independientemente del estimador que utilicemos. En general, las cantidades que tienen que ver con Lyman alfa, tanto el ancho equivalente como la fracción de escape, y sobre todo la velocidad de separación, es decir, la diferencia en velocidad que hay entre los dos picos de emisión de Lyman alfa, son las propiedades que mejor correlacionan en este análisis de Kendall-Tau que hacemos estadístico, que mejor correlacionan con el escape de fotones. Para que se hagan una idea acá, los tau más grandes en valor absoluto, sobre todo mayores a 0.2, son ya correlaciones estadísticamente significativas. Ven otras propiedades, como por ejemplo el cociente O32, que es proporcional o traza de alguna manera el parámetro de ionización de las galaxias, de las regiones de formación estelar, que también tiene un cierto grado de correlación, el ancho equivalente a H-beta, o la compacidad o la tasa de formación estelar por unidad de área, que también tienen estadísticamente significancia en estas correlaciones. Acá, por ejemplo, a la izquierda les muestro un gráfico donde ven la compacidad medida en términos de la tasa de formación estelar por unidad de área en función del grado de ionización medido con el cociente O32, para distintos grados de fracción de escape acá en colores, y pueden ver que la gran mayoría de los objetos por donde escapan fotones con una tasa mayor, pues suele estar preferentemente en objetos más compactos y con grados de ionización más altos. El scatter, por supuesto, es muy alto, la dispersión es alta, porque muchos de estos parámetros están interconectados entre sí. Entonces, las relaciones no son unívocas, pero sí que hay una cierta tendencia. Eso pasa en todas las correlaciones que hemos explorado. Por ejemplo, entre la fracción de escape de fotones de Lyman continuo y de Lyman alfa. Como pueden ver acá, en negro son las detecciones, en gris más claro, pues los upper limits o las no detecciones o detecciones marginales, el grado de ionización o la velocidad de separación de los peaks de Lyman alfa. Y como pueden ver, las detecciones más intensas, o sea, las galaxias que tienen fracción de escape mayor, pues forman como una especie de envoltura superior en estas relaciones. Eso es uno de los principales resultados de este segundo paper que muestra justamente todo el análisis estadístico de estas correlaciones, por si quieren encontrar más detalles sobre esto en ese paper. Si uno promedia todas estas cantidades en bines, binea y gracias a que tenemos una buena estadística, pues uno puede ver básicamente la tasa de detección de estos fotones ionizantes de continuo en función de todas estas cantidades, y vemos de que en general pues los resultados son algo que más o menos esperábamos, que es que básicamente los emisores más intensos del Lyman continuo son aquellos que tienen parámetros de ionización más altos, que tienen líneas de Lyman alfa muy intensas, con anchos equivalentes mayores, con fracciones de escape mayores, cuyas velocidades, cuyos peaks azul y rojo pues están más juntitos entre sí, velocidades de separación menores, y que forman estrellas de manera más compacta y más intensa,
en general produciendo líneas de emisión ópticas de recombinación también con anchos equivalentes mayores. Eso, en definitiva, lo que nos da la idea es que, bueno, básicamente estos emisores de Lyman continuo pues tienen todas las propiedades que encontramos en las galaxias H2, en las galaxias Green Pea en general, y que siendo galaxias extremadamente raras en el universo local, pues creemos que son cada vez más numerosas conforme uno se va a Alto Regio. Uno de los principales resultados también de este estudio es que quizás el mejor indicador indirecto del escape de fotones ionizantes es la línea de Lyman alfa, o son sus propiedades. Y esto, de alguna manera, podría ser un problema, porque, claro, a alto redshift, en la época de la reionización, Lyman alfa pues, puede estar atenuada por los mismos efectos del medio intergaláctico, con lo cual, si este es el mejor trazador indirecto, pues podemos estar en el problema de encontrarnos con que, bueno, que necesitamos más trazadores que no dependan necesariamente del medio intergaláctico. Entonces esto es un tema que, bueno, que nos permite ir un grado más allá. Y bueno, en eso estamos. Una de las esto es básicamente la interpretación holística que les decía antes. Si queremos caracterizar estos indicadores de Lyman continuo, pues lo que nos tenemos que ir a estas galaxias compactas con formación estelar intensa, donde se dan todas estas propiedades. Y estos targets en general son ideales para el James Webb, ¿sí? Porque son galaxias que no solo por su número deberían de ser mucho mayor a alto redshift, sino también porque son galaxias pequeñas, que son para los instrumentos que tiene el telescopio Webb, pues son también muy, muy ideales. Ahora, nosotros, en particular, el grupo nuestro acá en La Serena, está muy interesado en lo que es estudiar trazadores que tengan que ver con la cinemática del gas ionizado, en relación a estos emisores de continuo y al escape de fotones ionizantes. ¿Por qué? Porque, bueno, porque hay muchos modelos y simulaciones recientes, bueno, que de alguna manera ensalzan el rol del feedback de estas estrellas masivas recién formadas en cuanto a la propiedad que tienen de poder abrir camino, ¿no? en estas regiones para que los fotones logren escapar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, a la izquierda les muestro unos snapshots de algunas simulaciones hechas tratando de reproducir estos brotes de formación estelar muy jóvenes. Vemos pues, en blanco pues, estas estrellas, cúmulos de estrellas de edades relativamente jóvenes, de entre 3 y 10 millones de años, mientras que vemos todo el gas ionizado a su alrededor, las zonas más densas que forman estas shells, que han sido, pues, de alguna manera erosionadas o formadas por la acción de los vientos, del feedback de estas estrellas masivas, y en cuyos bordes más densos, pues, empiezan a evidenciar los efectos del escape de estos fotones, ¿no? Que vemos acá en colores, conforme vamos hacia colores más rojos, pues son estos escapes de fotones pues, mayores. Y esto tiene que ver también con la edad de estas estrellas y con la densidad superficial del gas. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la cuestión de que para que escapen los fotones, pues tenemos que tener zonas zonas ópticamente delgadas. Esto, en el contexto de las regiones H2, pues significa tener condiciones similares a lo que llamamos una nebulosa limitada por densidad, density bounded, que es el caso idealizado acá a la derecha, más a la derecha, ¿sí? Donde creemos que, bueno, en este caso todos los fotones pues, pueden atravesar esta débil capa neutra que está por dentro del radio de Strömgren de las regiones, y lograr escapar hacia afuera. En el caso de los que no son leakers, digamos, de las galaxias donde estos fotones no logran escapar, pues es el caso, digamos, limitado por ionización, caso más habitual en las regiones H2 galácticas, donde tenemos un medio ópticamente más grueso, y los fotones quedan atrapados ahí, son utilizados para ionizar el gas por dentro de esta capa. Entonces, bueno, en todo esto juega un rol muy importante el feedback, como les decía.
y bueno, modelos más sofisticados combinando este tipo de estructuras, pues se han estudiado en los últimos años, en particular, bueno, pues tratando de ver cómo sería un modelo donde, digamos, tenemos una región H2 normal y canales o huecos, ¿sí? Lo que llamamos el picket fence model, o modelo digamos, como esto, ¿no? de aperturas con agujeritos, como si fuera un queso Gruyère, por donde estos canales de menor ionización, menos densos, pues los fotones logran escapar. Entonces, con esta hipótesis, nosotros sabemos que el gas ionizado en las galaxias Green Pea en particular, pues, es muy complejo. En general, las líneas de emisión, cuando somos capaces de resolverlas, pues muestran esta complejidad de manera, digamos, de mostrar múltiples componentes cinemáticas, y la presencia de estas componentes anchas o de estas alas que tienen las líneas, sobre todo en las líneas más intensas se nota más, que son alas que se alejan de la gaussianidad y que nos dan la idea de que el gas ionizado de alguna manera está acelerado en la presencia de outflows o de flujos de gas a altas velocidades, presuntamente, digamos, impulsado por los vientos de estas estrellas masivas y por las remanentes de supernova que se dan en estas regiones tan jóvenes. Entonces hemos caracterizado este tipo de emisión en los últimos años, y uno de los proyectos es pues, trasladar este tipo de análisis a estos emisores de Lyman alfa y idealmente a toda la muestra de emisores de Lyman continuum también, para poder vincular la cinemática del gas ionizado con el escape de los fotones y tratar de ver si podemos utilizar esta característica de estas galaxias como indicador indirecto del escape de fotones. Este es otro de los ejemplos también más recientes de una estudiante mía de hace unos años, donde se hizo todo un estudio muy detallado de estas componentes anchas que aparecen en todas las líneas de emisión, no solo en las más intensas, sino también en otras líneas más débiles, como el azufre, y donde se ha podido medir pues, velocidades de dispersión por encima de los 200 km por segundo, que obviamente pues, corresponde a regiones muy, muy turbulentas, a regiones donde hay básicamente un outflow en desarrollo. Estos outflows en emisión se pueden comparar además con los outflows que generalmente se suelen detectar en absorción, sobre todo con líneas de iones que absorben en el ultravioleta lejano, ¿sí? Como estos que les muestro acá. Esta es una comparación. Estos perfiles en absorción suelen mostrar este blue shifting que es indicativo justamente de este gas que está aproximándose a nosotros, es decir, que está saliendo de las galaxias, y que más o menos en sus velocidades de expansión pues coinciden o van bastante en línea con estas velocidades también que podemos medir de las componentes anchas en las líneas de recombinación o líneas colisionales en el óptico. ¿Sí? Estos modelos que vemos acá superpuestos. Y interesante también ver cómo de alguna manera esto también va de la mano con la emisión de Lyman alfa, sobre todo con la extensión de esta emisión en el azul que tiene Lyman alfa y que es característica de estos objetos que emiten fotones ionizantes. No voy a entrar en detalle sobre las propiedades de estas distintas componentes cinemáticas, pero bueno, en general vemos de que puede haber ciertas diferencias en sus propiedades, tanto de ionización como de densidad o temperatura, con respecto a las componentes más estrechas que trazan el gas que está más metido en las regiones H2. Pero me voy a ir más a las preguntas que tienen que ver con el escape de fotones. Estas son las preguntas que nos planteamos en un inicio con este proyecto. Y es tratar de, como les decía, vincular el gas ionizado como diagnóstico indirecto del escape de fotones, tratar de ver si esto es una conexión causal o no, y cómo podemos poner restricciones a las propiedades, sobre todo de los outflows, para ver si realmente podemos aportar algo al entendimiento de esta erosión que se forma en las regiones de formación estelar y por donde escapan los fotones. Entonces, para ello,
Utilizamos una metodología que está basada en lo que ha venido haciendo el grupo durante mucho tiempo. En particular, se resumen un par de códigos, que es FITELP, LP es por La Plata, aunque no parezca. Verónica Firpo fue una de sus impulsoras, bueno, la que lo básicamente desarrolló y con la cual estamos colaborando muchísimo en este tipo de análisis. Especialmente, sobre todo, adaptado para espectroscopía de Shell, pero también, además de espectroscopía Shell, tenemos espectroscopía de rendija, sobre todo con X-Shooter en el VLT, con ISIS en el William Herschel, o con Mike en las campanas, que nos permite llegar a resolver estas líneas de emisión, ¿sí? Resolver pues, eso, entre 15 y 25 kilómetros por segundo, que es ideal para poder detectar todas estas múltiples componentes. Y además hemos desarrollado, gracias a nuestros postdocs, en particular a Vital Fernández, que está acá hace unos años, pues una serie de herramientas que extienden este análisis no solo a espectros de rendija o Shell, sino también a espectros de campo integral, a IFUS, como pueden ser GMOS, por ejemplo, o MUSE, o muchos otros. E idealmente utilizaremos también con la espectroscopía del James Webb. Entonces, Vital, bueno, en la última reunión de la Asociación Argentina, pues tuvo el placer de dar una charla y de mostrar un póster también, describiendo un poco las herramientas que tiene este paquete. Es público, lo pueden descargar de estas páginas web, hay tutoriales para usarlo, si les interesa. Cubre un amplio espectro de medidas, tanto cinemáticas como simplemente de flujos integrados, con gaussianas, sin gaussianas, estimaciones realistas de la señal de ruido, de la estadística de estos perfiles. Y en el futuro lo que vamos a hacer es integrar esta herramienta a otros algoritmos que Vital ha desarrollado, sobre todo haciendo uso de estas redes neuronales para determinar a través del método directo, por ejemplo, abundancias químicas, en simultáneo con el tratamiento de la cinemática, o utilizando también grids de fotoionización, modelos de fotoionización, que sean consistentes con el método directo, poder hacer este análisis quemodinámico completo. Estas son las herramientas, y con estas herramientas hemos tratado de estudiar estos emisores de Lyman continuo. Acá ven dos ejemplos de dos tesis, bueno, una que acaba de terminar, la de Matías, y otra en desarrollo, de Dania, que con muestras complementarias, pues han hecho el follow-up, básicamente, de estos emisores de Lyman alfa, que también son galaxias a las que se le detecta un escape de fotones significativo, y donde podemos comprobar de que verdaderamente el gas ionizado es muy complejo, y esta presencia siempre de esta componente ancha, de estas alas extendidas de los perfiles, que a veces, como ven, pues tienen una complejidad bastante importante. Hemos hecho esto para una muestra amplia del Lyman Continuum Survey, de una submuestra de estas galaxias, unas 20 galaxias de esta muestra de 66 que les contaba antes. Acá ven algunos ejemplos de algunas de estas emisores de Lyman continuo ajustados. Esta es la línea de oxígeno 3 a la izquierda, ajustada con 2 y con 3 componentes para que vean la complejidad. Y las imágenes en ultravioleta de las regiones de formación estelar son galaxias muy compactitas, y vemos que en la gran mayoría de ellas pues necesitamos siempre esta componente bien ancha que tiene varios cientos de kilómetros por segundo para poder reproducir los perfiles. ¿Sí? En estos casos los perfiles están como más achatados porque esto está mostrado en logaritmo y está normalizado, pero para que vean que hay órdenes de magnitud entre la intensidad de las componentes anchas y las componentes estrechas. ¿Sí? Estas componentes, cuando uno las pone en un diagrama de diagnóstico del tipo BPT, pues no se diferencian demasiado con las componentes estrechas, o sea que tienen más o menos propiedades consistentes con la fotoionización. No hay acá apreciables efectos que puedan venir, por ejemplo, de AGNs o de choques muy intensos, que deberían de estar más en estas regiones más hacia la derecha de los BPTs. ¿Sí? Si bien se ve en el BPT que tiene que ver con el N2, que les muestro acá a la derecha arriba,
que las componentes con mayor dispersión de velocidades tienden a localizarse, tienden a irse hacia las regiones con mayor N2, que bueno, eso es algo que puede indicar que hay una cierta contribución de choques en estas componentes. Bueno, pues haciendo este análisis digamos, entre emisores de Lyman continuo intensos, débil y no emisores, pues hemos podido tratar de correlacionar la velocidad de dispersión de estas componentes con la significancia de la detección de los fotones ionizantes y con su fracción de escape. Antes de eso, me olvidaba, hemos hecho además un análisis no paramétrico de estas líneas de emisión, es decir, sin ajustar gaussiana, simplemente dividiendo los perfiles por percentiles y calculando ciertas cantidades que tienen que ver con la simetría y con las velocidades de los perfiles, también para complementar este tipo de análisis. Sobre todo nos interesa porque hemos visto de que muchos de estos emisores pues, son altamente asimétricos en sus perfiles de línea, como pueden ver acá, y con las alas, a veces, estas alas extendidas, pues a veces más duras o más intensas que en otros. Entonces queríamos ver, pues cuantificar un poco si eso tenía alguna relación o no, también con la fracción de escape, con la significancia de la detección de los fotones ionizantes. Entonces se ha hecho un trabajo bastante exhaustivo en ese sentido, y este es uno de los principales resultados, que básicamente, utilizando los 3 estimadores de la fracción de escape que les mostraba al principio, que es la que utiliza la colaboración del survey, pues hemos correlacionado con la dispersión de velocidades de la componente más ancha. Y lo que encontramos es que hay una tendencia, una correlación significativa estadísticamente, como muestra acá la tabla, el análisis de Kendall-Tau que hemos hecho para esta pequeña submuestra, donde vemos que básicamente los objetos donde la emisión es más intensa, los Strong-Lickers, que son estos, los símbolos azules más llenos, pues tienden a tener velocidades de dispersión mucho más altas que las galaxias a las que no les detectamos los fotones de continuo, que son los puntos más rojos, ¿sí? Que ven en estas gráficas, que son upper limits. Con lo cual esto nos da una idea de que básicamente la intensidad o la velocidad de estos outflows pues puede tener que ver causalmente con esta fracción de escape. Esto era lo que estábamos de alguna manera intentando buscar. Cierto que hay una gran dispersión, pero esta dispersión no es mayor que la dispersión que encontramos con otros trazadores indirectos, como pueden ser pues, los parámetros de la línea de Lyman alfa o otras propiedades globales. También vemos que hay una cierta correlación entre la dispersión de velocidades de estas componentes anchas y la significancia de la detección de los fotones de continuo. Estos números 2, 4, 6, 8, pues es el grado de significancia que tiene que ver con la combinación entre la señal a ruido de la detección y la confianza de esa detección, básicamente. Y por otro lado, la fracción de escape medida, ¿sí? Los puntos más amarillentos, más naranjas, que son fracciones de escape mayores, a mayor significancia, suelen tener, pues se ve que tienen velocidades de dispersión pues, más altas. Y esto tiene que ver con la velocidad de expansión de estos outflows. Ricardo. Dime. Va más o menos una hora, no sé si cómo vas con la charla. Muy lento. Por mi parte no hay inconveniente, pero no sé si por ahí quieren haber preguntas, si haces un resumen. Gracias por avisarme. Falta poco, esta parte va más rápido. Esto es simplemente con otros parámetros, simplemente para ilustrar otros parámetros que tienen que ver con la simetría de los perfiles y la kurtosis, es decir, cuánto de duros son esos perfiles. No hay una relación tan buena como con la dispersión de velocidades. Y con otras propiedades, otros trazadores indirectos, pues vemos que también hay unas ciertas relaciones, con mucho scatter, hay unas ciertas relaciones. En general lo que nos dice esto es que básicamente las galaxias que tienen componentes más anchas, que vemos los perfiles con las alas más extendidas, son aquellos que tienen formación estelar más compacta, ¿sí? Son aquellos que tienen las líneas de Lyman alfa más prominentes y por ende tienen también estas fracciones de escape de continuo más altas. Esta es la primera evidencia que tenemos de esto. Esto lo estamos empezando a hacer también a Redshift intermedio. Mario Llerena es otro de los estudiantes de posgrado que tenemos aquí, que está haciendo su tesis, y que está encontrando este tipo de perfiles en galaxias
GreenPea, pero más a Redshift 2, 3, con espectroscopía de X-Shooter, también Mossfire, y se ha visto también en otros estudios también de emisores Lyman alfa, donde estas componentes anchas aparecen en las líneas ópticas también. Idealmente esto hay que hacerlo con IFUS, si uno quiere saber de dónde están localizados estos outflows y de dónde salen estos fotones, qué caminos toman, pues idealmente hay que hacerlo con IFUS. Esto es muy complicado porque hay muy profundo, resolución espacial y espectral. Estamos en ello con Guillermo Bosch en colaboración en La Plata y con una tesis de doctorado acá en La Serena, pues estamos intentando hacer esto con datos de Gemini. Y bueno, esperamos en los próximos meses tener más resultados. Y lo último que les quería mostrar, bueno, pues tiene que ver con los GreenPeas y con el James Webb. Hemos hecho a lo largo de estos últimos años varios trabajos con estas Extreme Mission Line Galaxies, caracterizándolas en el universo local. Este es uno de estos trabajos, muestras muy grandes, cerca de 2000 objetos, clasificados por las características espectrales, sus propiedades, temperaturas, densidades y abundancias. Estos son los diagramas de diagnóstico, bueno, simplemente para ilustrar. Y todo esto ha servido para calibrar de alguna manera indicadores de metalicidad, indicadores de propiedades de las condiciones físicas del gas ionizado en estas galaxias, que ahora mismo estamos intentando utilizar en los objetos más distantes. Digamos, a todos se nos abrieron los ojos cuando en julio presentaron estos primeros datos del web. Estas son las observaciones del Early Observational, no me acuerdo, los Early Release Observations, que fue básicamente este cúmulo de galaxias SMACS 723, que gracias al lensado gravitacional pues, nos permite observar galaxias de background muy distantes, ¿sí? A Redshift 7, 8, y que gracias a la espectroscopía con NIRSPEC, multiobjeto, pues pudimos ver cómo básicamente el espectro que mostraban estos objetos tan distantes pues era muy similar al de estos análogos que estamos estudiando abajo Redshift. Y además pues pudimos ver básicamente de que no solo no había diferencias, sino que encontramos detección de líneas que eran básicamente que ni siquiera esperábamos ver con estos tiempos de exposición relativamente cortos que tienen estas observaciones, ¿sí? Como por ejemplo las líneas sensibles a la temperatura, las líneas aurorales de oxígeno 3, que muestro acá en el espectro del centro, o en este otro de la derecha. Varios autores, varias colaboraciones, nos apuramos rápidamente a intentar hacer primeros análisis de estos espectros, utilizando básicamente los mismos datos, pero con reducciones y calibraciones distintas. Y ese es un tema importante, que ahora les voy a contar muy resumidamente, pero básicamente tratando de pues, obtener diagnósticos tanto de ionización como de metalicidad y las propiedades básicas de estos espectros, ¿sí? Entonces, bueno, muchas de estas líneas que son habituales de ver en espectros locales en el óptico en reposo, pues a Redshift 8,5, por ejemplo, pues lo podemos ver gracias a que están corridas a las longitudes de onda que son sensibles en NIRSPEC, hasta 5 micras. Y gracias a eso, pues pudimos contemplar, por ejemplo, que estas 5 estrellas que están acá, o 4 estrellas, no, 5 son los objetos que están a Redshift mayor que 5, de esas primeras observaciones de este cúmulo. Pues tienen, en comparación con modelos de fotonización y con análogos locales, pues tienen propiedades muy extremas, grados de ionización, temperaturas electrónicas muy altas, que dan idea de que son muy pobres en metales, o que la metalicidad es muy baja, o que hay algún otro efecto, quizás no térmico, que pudiera estar contribuyendo a elevar esas temperaturas. Y el grado de ionización también es muy alto, como muestro acá en este diagnóstico de la derecha, ¿sí? En general con parámetros de ionización extremadamente altos que son muy raros de ver en galaxias a bajo Redshift. Este es otro estudio muy similar, exactamente con los mismos datos y haciendo comparación tanto con los GreenPeas, con otros análogos locales, y donde se puede ver que más o menos están más o menos en el mismo locus, ¿sí? Y separados un poco de lo que son los cuásares o las Seyfert, las galaxias con AGNs, sino que son más bien objetos que supuestamente, o sea,
tienen todas las indicaciones de estar dominados por formación estelar. ¿Sí? Quizás el objeto más distante es aquel que tiene, el que está a 8,5 es aquel que tiene indicaciones de que podría haber cierta contribución de AGNs, y eso es algo que es muy interesante. Sobre todo teniendo en cuenta de que, bueno, estos objetos se les puede medir las abundancias y por ende se les puede localizar en relaciones de escala que son críticas para entender la evolución galáctica, como la relación masa-metalicidad, donde se observa de que estos objetos, pues, básicamente siguen un poco la evolución de la Mass Metallicity Relation hasta Redshift 2, pero que su pendiente o sus valores, pues, son relativamente más altos o más planos en relación a la masa que lo que esperamos a través de simulaciones o de modelos que mostrarían una evolución más rápida de esta relación. Esto podría cambiar, digamos, en los próximos meses con las nuevas observaciones que están por llegar y con muestras más estadísticamente significativas, así que hay que estarle atentos, son primeros resultados solamente. Y son resultados que dependen mucho de la manera en cómo han sido tratados los datos. Y esto nosotros en este paper pues hemos tratado de ser lo más cuidadosos posibles con esto, no solo en la reducción, que eso hay toda una pipeline para reducir estos datos, sino también en las calibraciones. La calibración en flujo es fundamental. Todas las calibraciones para estos datos son previas al lanzamiento del telescopio. Las observaciones, las calibraciones que son llamadas in-flight, que son aquellas que el observatorio hace ya con observaciones reales de estrellas, pues están por llegar, todavía no están disponibles, con lo cual todo aquel parámetro o propiedad que dependa fuertemente de la calibración en flujo tiene que ser tomado con mucho cuidado, con mucha cautela. Y bueno, en este caso, pues hemos tratado de ser lo más cuidadosos posibles, de usar cocientes de líneas que estén muy cercanas entre sí, que no dependan tanto de estas calibraciones. Y también el hecho de la extracción de los espectros, ¿sí? Los shatters, las rendijitas que tiene NIRSPEC son muy chiquititas, y como ven acá en estas imágenes de los espectros bidimensionales, pues los objetos, pues acá se ven los negativos, ¿no? del pequeño nodding que hace el instrumento al observar estos objetos, pues la extracción de la emisión, acá en más brillante, en blanco, pues es crucial. Y para eso hemos hecho un trabajo lo más delicado posible. Y aún así, a pesar de que todos los autores que hemos publicado con estos primeros datos, pues han hecho trabajos muy detallados y con mucho cuidado, aún así pueden ver acá en este diagrama cómo las temperaturas electrónicas o las metalicidades que se han estimado para estas 5 galaxias más distantes de estas primeras observaciones, pues difieren entre sí, en algunos casos muy significativamente. Entonces, esto es debido justamente a estas diferentes herramientas o diferentes procedimientos para calibrar y medir los datos, con lo cual hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, para terminar, simplemente hacerle un poco de propaganda a CIRS, que es una de las colaboraciones en las que estamos colaborando con una enorme cantidad de grupos alrededor del mundo, tratando de hacer estas primeras observaciones con todos los instrumentos disponibles, incluida la espectroscopía, que es lo que más nos interesa acá a nuestro grupo, con NIRSPEC, pero bueno, de las que ya hubo una primera tanda de observaciones que está públicamente disponible, que fueron hechas en junio, ahora en diciembre van a haber otras. Hay una serie de pointings sobre esta franja del cielo que es el EGS, que es uno de los campos profundos de CANDLES, y donde, bueno, pues eso, con los diferentes instrumentos, pues vamos a tratar de caracterizar un poco el tipo de observaciones que se van a poder hacer en el ciclo 1, que ya se están haciendo, y en posteriores ciclos informar a los observadores o a los quienes estén interesados en hacer propuestas en ciclo 2, por ejemplo, de las capacidades de estos instrumentos. Y en principio, bueno, pues esta es la estrategia observacional, los modos de observación, la espectroscopía en particular, que es lo que nos interesa más a nuestro grupo, como les dije, es la espectroscopía multiobjeto en resolución intermedia, tratar de estudiar estos emisores de línea hasta la época de la reionización y tratar de caracterizarlos. Hay una serie de productos que CIRS va a producir, algunos ya están disponibles en las páginas web, lo pueden ir a ver, están los mosaicos, las imágenes de NIRCam
para estos 6 primeros pointings, están disponibles, calibradas, con la calibración prácticamente definitiva, y trabajando los catálogos fotométricos y de Redshift fotométricos también, con las propiedades de esos objetos detectados, algunos hasta muy alto Redshift, y esperando las observaciones espectroscópicas que empezarán ahora en noviembre y diciembre. Y esto es uno de los mosaicos donde pueden ver a color estos primeros pointings y algunas de las morfologías de las galaxias que se ven allí, espectaculares, con un nivel de detalle exquisito, y entre ellos, pues, los objetos más distantes que se pueden observar, como esta pequeña galaxia que le pusimos nombre y que está a muy alto Redshift, a un Redshift del orden de casi 12, Redshift fotométrico de casi 12, es un gran candidato a ser una de las galaxias, de las primeras galaxias detectadas en el universo, esto pendiente de confirmación espectroscópica, por supuesto, pero toda la SED y todos los ajustes, todo el análisis que hemos hecho con diferentes metodologías, pues converge a este Redshift. ¿Sí? Como esta, pues hay otra serie de candidatos, algunos publicados, otros no, y a los cuales se les puede ir empezando a calcular ciertas propiedades. En general son galaxias obviamente muy jóvenes, con formación estelar muy intensa, y masas del orden de 10 a la 8, entre 10 a la 7, 10 a la 9 masas solares. Algunos de estos objetos pues, han resultado ser más masivos de lo esperado. Eso también es todo un desafío para los modelos, y para, bueno, las futuras observaciones pues, se encargarán de ver hasta qué punto esto es así o no. La morfología de los objetos también en desarrollo. Hay un paper recientemente submitido por esta colaboración donde, bueno, pues se hace una primera clasificación visual, si les interesa también para verlo. Hay que tener cuidado también con esto, bueno, pues la profundidad de los datos no es la mayor, van a venir otros surveys más profundos aún. Ricardo, ¿querés que veamos si alguien tiene preguntas? Sí, Como dale. algunos se están yendo, por ahí hay alguno que... Les dejo acá las conclusiones. Bueno, ahí están las conclusiones. No, porque algunos se pueden quedar, otros no, entonces, y por ahí quieren preguntar bastante, a ver. Dale, perfecto. Disculpen que me colgué. No, al contrario. Creo que Laura ya se puede dejar de grabar, ¿no?